Dios bendiga en este día. Saludos desde Pensilvania. Aquí estamos una vez más por la gracia de Dios y bajo naturalmente este ministerio de provisiones bíblicas. Quien es el director de este ministerio es nuestro hermano Tom Fry. Gracias a Dios por él graba estos videos y puede ser accesible a través de Facebook. Si usted busca, naturalmente es en inglés, Provision Bible Ministries es lo que es, pero aquí estamos una vez más para compartir una palabra, esperando sea de bendición, sea de ayuda para usted y sea de una enseñanza para su vida. Hoy queremos hablar un tema que lo he titulado Rostros entre la gente. Rostros entre la gente. Y vamos a leer en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del versículo 43 al 51. Dice así la palabra de Dios. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esta es la palabra que queremos sacar de esta historia, la palabra te vi. Y la palabra que leímos al principio, sígueme. Es muy interesante cuando encontramos, ¿verdad?, historias como estas y la manera como Jesús habla sobre, en este caso, sobre estos primeros discípulos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Uno llama a otro y le explica y le dice: he encontrado a Jesús. Y eso es lo que debería de ser en nuestras vidas también. Compartir con otros sobre lo que ha llegado a nuestras vidas. Jesús de Nazaret. Y hablando de esto, por ejemplo, esta tarde nosotros saldremos a compartir palabra de Dios en la calle. Cuando empezamos, otra vez volviendo a nuestra historia un momentito, la historia nos llama la atención la manera en que Jesús se acerca o habla con este caballero Natanael. Lo describe como es, pero también le dice: te vi. En otras palabras, lo conoce y lo vio. ¿Te has puesto a pensar en algún momento, si tú sigues a Cristo y sirves a Dios, ¿por qué tú? ¿Por qué no fue tu hermano mayor o tu hermano menor o tu hermana mayor o menor? Fuiste tú. Fuiste tú al que el Señor se acercó a ti para tocar tu vida y cambiarla y ahora le sigues. Y tal vez si le preguntaras: ¿por qué a mí, Señor?, tal vez te contestaría lo que le dijo a Natanael. En el caso de él le dijo: cuando estabas debajo de la higuera te vi. En el caso tuyo, tal vez sería diferente.
Te vi donde estabas, en tu casa, te vi en tu trabajo, te vi en la calle, te vi en medio del dolor, te vi en medio de la tristeza, te vi en un momento de crisis en tu vida, te vi. Y esto es lo maravilloso, que Dios nos vio y nos escogió. Yo me recuerdo en mi caso, me recuerdo que el Señor hizo un milagro en mi mamá, la sanó y la sanó de verdad, porque después de que estaba casi para morir, el Señor la sanó y vivió como 40 y tantos años. Y a raíz de eso me invitaba y me inventaba cuánta excusa había. Me escapé varias semanas hasta que finalmente le dije a mi mamá, ok, el domingo yo voy contigo a la iglesia. Me recuerdo que le dije porque una vez que comience a ir, yo sé que algo va a pasar. Entonces, comencé a ir a la iglesia, los hermanos comenzaron a tratarme muy, muy bien, muy amables, todos ellos. Y no fue hasta 6-7 meses después que entregué mi vida a Cristo. Así que estaba ahí en la iglesia cantando coritos, orando como oraban los otros, pero no había entregado mi vida a Cristo. Pero esto es lo maravilloso de Dios. Te vi. Y en este momento, si tú no conoces a Cristo y estás, por casualidad te cruzaste con este video y estás escuchándolo, esta es la palabra. Jesús te dice, te vi. Y te invita y te dice, sígueme. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Cuando pensamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo y pensamos en el tema que mencioné hace un momento, rostros entre la gente, hay dos tipos de personas en el mundo. Personas que fueron tocados por la cruz de Cristo, aquellos tocados porque quisieron, pero también aquellos tocados sin querer. Voy a mencionar en breve un par de historias de la Biblia. Si usted ha leído alguna vez la Biblia y la historia de Jesús cuando fue arrestado en el huerto de Getsemaní, se recordarán de un nombre que lo hemos escuchado muchas veces porque fue el caballero a quien le cortaron la oreja cuando iban a arrestar a Jesús. Es interesante que al Espíritu Santo le plació que inspirara al escritor para que escribiera el nombre de esta persona. Y su nombre era Malco. Malco era un sirviente del sumo sacerdote y él estaba en el jardín haciendo su trabajo. Sin embargo, estuvo a punto de perder la vida. Solo que la agilidad de este caballero, el movimiento hizo poder mover su cabeza para un lado y la espada que Pedro había sacado y que estaba usándola no hubiera alcanzado tal vez el cuello de este personaje, pero sí alcanzó a cortar su oreja. Entonces Jesús habla a Pedro y en cierta manera podríamos decir que lo reprende y le dice: Pedro, guarda la espada, porque al que espada mata, la espada muere. Esta es una de las leyes de la vida. Y en ese momento, cuando Jesús habló a Pedro, también el Señor hizo un milagro. Restauró o tocó la oreja de este sirviente de Malco. ¡Qué maravilloso! Estaban en este lugar y Jesús
había hecho un milagro. Creemos que la vida de este caballero Malco no fue igual después de esa noche. Se fue a su casa a dormir y quizás en la mañana temprano él pensó en lo que había pasado la noche antes. Y si no hubiera sido porque vio la sangre en su túnica, tal vez él hubiera pensado que había tenido un sueño loco. Pero cuando vio la sangre en su túnica de lo que había pasado, se dio cuenta que algo había pasado. Y la vida de Malco de ahí en adelante, creo yo que jamás fue la misma. Nunca más, cuando hablaban de Jesús de Nazaret, nunca más creo que él se reía. Y cuando escuchaba la historia de lo que se hablaba de Jesús, tal vez en un momento se tocaba la oreja, y al tocarse la oreja, él pensaba y decía, sí, Jesús murió y creo que también resucitó. Algo había pasado en la vida de este personaje. Y hay muchas personas así como Malco en el mundo. Personas que han recibido un milagro, personas que han sido testigos del poder de Dios, personas que en un hospital, en la casa, en la calle, en un accidente de milagro fueron salvados. Y en el momento atribuyen, y muchas de estas personas atribuyen, gracias a Dios porque Él me protegió. La pregunta es, si siguen a Cristo y sirven a Cristo. Este es algo muy interesante. Pero hay muchas personas que como Malco recibieron un milagro de parte de Dios, pero necesitan seguir sirviendo al Señor. Que de paso, este fue el último milagro que Jesús hizo en un ser humano, con sus manos. Así que para este caballero la vida cambió. Algunos historiadores comentan que él fue parte de la iglesia más adelante, no lo sabemos, pero sin duda lo que Cristo hizo para él lo marcó para toda su vida. Tenemos que pensar en las cosas que Dios hace, lo maravilloso que Dios hace en nuestras vidas. Volvemos otra vez a lo que Jesús le dijo a Natanael. Te vi. Nosotros cuando pensamos en esto, podemos pensar, el mundo está lleno de gente y nosotros, pues si vivimos en una ciudad grande, nos desenvolvemos en una ciudad donde hay muchísima gente. Vas a trabajar, si vas en autobús, hay muchísima gente en el autobús. Si tienes tu carro, hay muchos carros. Si vas caminando, hay mucha gente caminando. Llegas a tu trabajo y hay mucha gente trabajando, rodeando y eso. Pero una cosa maravillosa es entender que Dios te está mirando. Y Él dice, te vi. La pregunta a veces que podemos hacernos es, entre tantos millones y millones y millones y millones de gente, ¿te escoge a ti? ¿Me escoge a mí? Y te ve a ti. Y también me vio a mí. Es maravilloso. Tal vez no éramos personas con mucho dinero, o tal vez no teníamos dinero. No éramos personas, quizás no somos personas muy educados o muy inteligentes, pero Él decidió escogerte a ti y escogerme a mí. Y esto es lo maravilloso de Dios. Nos ve y nos invita, sígueme. Rostros entre la gente o rostros entre las multitudes. Allí el Señor te está mirando.
Otra historia que también nos llama la atención es otra historia que muy interesante, es la historia de Barrabás. En un minuto él está preso y está condenado a morir por todo lo malo que ha hecho. Pero de pronto, en otro minuto, él queda libre. Lo sueltan y en esa libertad lo sacan de la cárcel y le dicen, los soldados le dicen: Barrabás, puedes irte, eres libre. Y él, mientras sale, se está tapando los ojos por el brillo del sol y tal vez tocándose la barbilla, y de pronto escucha: puedes irte. Y él pregunta: ¿qué? Y le dicen los soldados: sí, la gente escogió al Nazareno en tu lugar. La vida de Barrabás en ese momento cambió drásticamente por alguien que nunca escuchó hablar, nunca lo conoció, pero que tomó su lugar. Esto es lo maravilloso de Dios. Estas son las cosas maravillosas que Dios hace. Amigos, si tú me estás escuchando, amigas, si tú nos estás viendo, este es el mensaje: que alguien toma tu lugar. Alguien paga el precio para que tú puedas ser libre. Pero la vida de Barrabás, o la historia de Barrabás, nos enseña que muchas veces la puerta a la libertad está abierta, pero hay gente que prefiere seguir encerrados, cuando Cristo te ofrece la libertad para salir. Entonces, tenemos que pensar en lo que es muy importante para nuestras vidas, y es que Jesucristo pagó el precio por ti y por mí. Así que Él fue libre, y ese fue un don que no merecía, un regalo que no merecía, pero se lo dieron. ¿Por qué? Porque Jesús tomó el lugar de Él. Y este es lo maravilloso, amigo, amiga que me escuchas. Cristo tomó el lugar que tú vas a tomar, a menos que no te arrepientas. Hay otra historia más también que quiero compartir. Eran 3 historias pequeñas que se registran en la Biblia. La tercera historia es: alguien dijo, y lo hemos escuchado, que si es verdad que un cuadro pinta 1000 palabras, entonces la historia del siguiente personaje diríamos que se ganó el premio. Es la historia de el soldado romano que vio morir a Jesucristo. Aquí hay algo maravilloso, algo interesante. Era un centurión y era un hombre que lo único que hizo es ver sufrir a Jesús. Él nunca escuchó a Jesús hablar o predicar. Nunca vio ninguno de sus milagros, tal vez. Nunca se cruzó en el camino con Él. Pero aquí están donde Él está enfrente, donde está Jesús en la cruz del Calvario. Y lo único que está haciendo Él es mirando el sufrimiento de Cristo y cómo muere. Pero para Él eso fue suficiente. Fue suficiente para poder declarar y poder decir verdaderamente: este hombre era justo. Nunca vio a Jesús reprender al viento, nunca vio a Jesús hacer un milagro, nunca vio a Jesús hacer cosas maravillosas, pero él, solo al ver a Jesús morir en la cruz, fue suficiente para poder hacer una confesión de fe
que quedó impregnada en la palabra de Dios, hasta nuestros días la leemos. Verdaderamente, este hombre era justo. La pregunta en este momento es: ¿cómo tú ves a Jesús? ¿Cómo tú ves las cosas? ¿O cuál es tu opinión sobre las cosas que Jesús hizo y hace y está haciendo? Quizás te preguntan a ti: oh, ¿tú crees que Cristo murió en la cruz? Y dices: oh, sí, Cristo murió en la cruz, pero no lo recibes, pero no confiesas, pero no lo aceptas. Entonces, eso es triste. Conocer la verdad y saber de la verdad, pero no aceptarla. Rostros entre las multitudes. Mira, yo te digo en esta tarde, Jesús te está mirando. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere hacerte libre. Jesús quiere guiarte a la vida eterna. La decisión es tuya. Rostros entre la multitud. Recuerda, Jesús te está mirando. Vendrás a Él, le reconocerás como que Él es el Hijo de Dios. Aceptarás la libertad que te ofrece. Es tu decisión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por las enseñanzas, gracias por estas historias que nos inspiran, nos enseñan y hablan a nuestras vidas. Gracias por morir en la cruz. Gracias por darnos libertad. Si en este momento alguien, Señor, ha visto este video, Señor, y no ha entregado su vida a ti, Señor, permite que su corazón sea abierto y pueda recibirte como su Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y si el Señor permite, nos veremos en un par de semanas.